Piensa. Recording in Ya, progress. niños, entonces, hoy día vamos a hablar de ansiedad y cómo se vincula la ansiedad a las personas controladoras. ¡Oh! Que me pegó en los cachos eso. Golpe bajo, ¿no es cierto? Sí, demasiado. Una persona que no necesita tener el control de situaciones o Igual. personas, generalmente, no va a sufrir jamás de ansiedad. Ansiedad solo va a sufrir aquel que necesita que ocurra lo que está esperando según expectativas y que sienta que no sabe cómo el otro está pensando, cómo el otro está sintiendo. La ansiedad la va a experimentar aquel que necesite dominar a un escenario, una situación, un ambiente, un espacio, un trabajo. Es decir, la ansiedad no la va a experimentar jamás alguien que vive libre, tranquilo y que deja que los demás hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran, a la hora que quieran. Ese personaje que vive así, sin necesitar que el resto haga o viva como yo quiero, no va a sufrir ansiedad. Así, corta y precisa, a la vena. Ya. Ahora, ser un controlador tiene ventajas bajo ciertos escenarios. La ansiedad se produce desde la niñez, dice la Pamelina. Y si eso es así, entonces la pregunta que cabe es, ¿qué podría volver a un niño ansioso? ¿Es pregunta o ¿Sí? ¿Qué podría volver a un niño ansioso? conflicto en la familia, en los padres? La expectativa. Expectativas y conflictos en los padres también. Sí. Y de hecho están asociados. ¿Cuál sería Mm. la expectativa del niño cuando ve que los padres pelean? Que estén juntos. Que estén juntos y que no peleen. Po. Entonces, ¿qué es lo que quiere el niño? Controlar esa situación o esas discusiones de los padres. Entonces, necesito que dejen de pelear para que yo pueda estar tranquilo. Entonces, cada situación que yo sienta que requiera de mi dominio, de mi control, de mi intervención, esto genera ansiedad. Otro ejemplo muy sencillo que podría también explicar la ansiedad de un niño es que quiero que ocurran las cosas ya. Ejemplo de esto sería, estoy de cumpleaños en una semana y pedí mi regalo y ya quiero que sea mi cumpleaños para recibir el regalo. Chan, chan. Entonces, los niños que desarrollan estas personalidades controladoras, los que quieren todo ya inmediato, son los futuros adultos que lo van a pasar muy bien cuando las cosas no salgan como esperan. No van a dormir, sus cabezas van a estar estresadas, colapsadas. ¿Por qué no me llama? Se le pasaron 5 minutos al desgraciado y no me habla, no me escribe, no me ha preguntado cómo estoy, si necesito algo. Le dije que estaba enferma, pero ¿cómo no me escribe? Y así podríamos seguir. Lito, una consulta, eso tiene que ver también con la frustración y con el abandono emocional de uno de los dos padres también con el niño, No, ¿no? Okay. no. No, hay niños que han vivido y experimentado el abandono y no necesariamente generan la ansiedad. Hay niños que de hecho viven con los abuelos, con los tíos y han experimentado el abandono, pero no generan este tipo de ansiedad. Para que se genere la ansiedad, debo querer saber qué pasa, debo querer entender. Entonces, la ansiedad tiene que ver con la necesidad de saber. Si no sé lo que pasa, esto es lo que genera la ansiedad.
Ahora, ¿para qué quiero saber? Para saber qué puedo hacer. Entonces, todo esto está vinculado. Entonces, ya, quiero saber si piensa en mí. Quiero saber si me extraña. Quiero saber si ya está con otra. Quiero saber si me cambió. Quiero saber, 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 quiero saber. Quiero saber algo, pero quiero saber. Entonces, el resultado del no saber y no poder controlar la situación como yo quiero es frustración. Sensación de derrota. Después viene la contraparte. Como ya no consigo respuesta, ya no está ocurriendo lo que yo espero, entonces mi ansiedad se alimenta de las posibilidades en relación a las cosas que no hice. A ver, ¿qué hice mal? Ahora viene la otra parte. Lo llamé muy temprano, fui muy dura en la pregunta, ¿habrá entendido lo que le quise decir? Y aquí el cerebro se va a lucir con infinitas posibilidades, creando opciones que expliquen lo que aparentemente pudo haber pasado. Y eso te genera un estrés tremendo. Uf, sí. Te podría dar clases, te puedo contar algunos casos. No, espérate. Y el cortisol se va a la chuña. Sí, ¿Y sí. cómo se baja el cortisol? Renunciando al control. Oh, qué difícil. Y por eso es interesante. Bien, dije que ser un controlador puede ser algo bueno. ¿Por qué podría ser algo bueno? Porque el controlador tiene la capacidad de planificar, organizar, presta atención a los detalles, toma decisiones basándose en críticas y autocrítica. El controlador en el mundo empresarial, de hecho, es fundamental para la eficiencia, la productividad de una empresa. Esta es la persona capaz de identificar problemas potenciales, tomar medidas y solucionar situaciones o anticiparse a situaciones antes que se conviertan en una crisis. Entonces, es bueno ser un controlador cuando se trata de laboriosidad, trabajo, profesionalismo. La respuesta a eso sería sí, sobre todo cuando hay intercambios y un controlador está siendo remunerado, ¿ya? Hablo de los perfiles profesionales, literalmente. Aquí ser un controlador y que te paguen por tener esta capacidad de planificar y organizar y la habilidad de tomar decisiones críticas, por supuesto que puede ser una tremenda ventaja. El problema es que si el controlador pretende actuar con estas mismas exigencias en la familia, en el hogar, en el orden de la casa, lavado de ropa, limpieza, higiene, hacer cama, ordenar, etcétera. Y eso que hago laboralmente, donde me pagan, lo quiero hacer como un líder en el hogar, mandando a la pareja, a los hijos y dando ejemplo de cómo concretar cosas rápidas. Al controlador aquí le va como el forro. ¿Por qué? Porque no te van a pescar. En este escenario, no. Pero en una empresa, con un controlador genera muchos beneficios, sobre todo cuando se trata de eficiencia y productividad, en Hay reducción de costos. Claro, estuve en minimización Nestlé como de riesgo. control de ventas. Por eso soy tan controladora. Ah, puede ser, ¿viste? Entonces, ¿qué hace un controlador? Evita las crisis, eso en el fondo. Ayuda de manera objetiva. Un controlador naturalmente tiene aptitudes de liderazgo. Es decir,
el que se vuelve controlador siente que su inteligencia y su gestión y la forma en que gestiona las cosas es eficiente, práctica, es decir, siento satisfacción de tener la habilidad de resolver temas importantes. Por lo tanto, el perfil controlador es positivo. O sea, si lo miramos desde ciertos enfoques y lo ponemos en lugares idóneos para que pueda desarrollar esta actividad, bien. Pero cuando el controlador pretende, como administra la empresa, administrar la relación de pareja, los hijos, está cagado. Aquí es donde no va a tener éxito. Y entonces ya no va a funcionar. Difícil para un controlador dejar que otros tomen decisiones o asuman responsabilidades. Porque en su liderazgo yo soy mejor. En mi perfeccionismo, mis expectativas son altas, mis estándares son elevados. Por lo tanto, mis criterios y mis críticas, si no se cumplen, por supuesto que otro puede hacer que falle el proceso. Y un controlador lo que hace es evitar riesgos. Jamás un controlador delegaría en un trabajo a alguien que sabe que no cumple o que hace mal su gestión. Nadie lo hace mejor que yo. Sí, es una buena frase para un controlador. Entonces, ¿puede un controlador delegar fácilmente? La respuesta es fácilmente no. No, no. Prefieren hacer las cosas ellos para asegurar que el éxito esté garantizado. Entonces, se involucran excesivamente. Ese es el problema. Exageran la forma y cómo se deben desarrollar las tareas. Además, desarrollan estrategias y técnicas. Significa que esto se hace de esta manera y de esta forma y en este orden. Esto va primero, esto va después, esto va después. ¿Por qué? Porque si no se hace como yo lo estoy diciendo, alguien va a perder tiempo o alguien va a fallar. Y el controlador tiene la tendencia a sacar los máximos resultados con el mínimo de esfuerzo. Insisto, es una cualidad que puesta en el lugar adecuado, un 7, va a funcionar perfecto. El problema que tiene el controlador es que tiene la tendencia también a adaptarse a ciertos sistemas. En el caso de la gente mayor, por ejemplo, cuando llega toda la revolución de Internet y todo se hacía con archivadores, máquinas de escribir, estos pobres sufrieron harto, porque tenían un mecanismo y una estructura tan definida que estos computadores y todas estas tecnologías, los primeros que empezaron a experimentar el cambio lo pasaron muy mal. Quiero decir que un controlador se resiste al cambio, desarrolla sistemas tan funcionales que confía mucho en lo que ha desarrollado. Entonces, cuando los viejitos, y recuerdo haber conocido viejitos así, que eran de la escuela antigua, que aprendieron con archivadores, máquinas de escribir. Para los más jóvenes esto no debe ni resonar, pero para los que son más viejitos van a entender perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, claro, ahí hay una resistencia al cambio. Cuando a un controlador se le propone algo que termina siendo más eficiente que lo que ha desarrollado, el controlador al tiro se adapta. Es decir, me estás proponiendo algo que acorte la distancia del viaje, lo tomo. Por lo tanto, pero el problema que tiene esto es que tengo que primero demostrarle que es cierto. No me basta con que le diga que yo lo puedo hacer más rápido. Es como, a ver, ¿y cómo? El controlador va a querer saber, ¿y cómo crees que lo vas a hacer más rápido que mi sistema? Son hueviados.
el problema más grave que tiene un controlador es que detesta, odia, pero lo peor que le puede pasar a un controlador es que exista incertidumbre en cualquier área. Se sienten muy incómodos frente a la incertidumbre. Buscan tanto la certeza en las situaciones y minimizar riesgos, que es aquí cuando experimentan las más grandes decepciones y frustraciones de su vida. Es decir, yo me encuentro con un controlador que me dice, ya, Carlos, ¿y cuándo es la siguiente? Yo digo, no sé, veamos. El controlador caga con esa respuesta. Pero Carlos, no puede ser, veamos, dame por lo menos una referencia. Como no, ya caché que a este weón no le puedo poner el horario, pero por último que me diga el día. Con eso ya por lo menos ya sé algo. El controlador necesita minimizar todas las opciones. ¿Y por qué no llamarlo planificado mejor que controlador? Yo dije que las características de un controlador es la planificación, la organización. Ay. Es decir, ¿Cómo te refieres? dentro del perfil, claro, incluye estas estructuras. Y las incluye porque precisamente es el orden lo que permite que el controlador sienta tranquilidad. Ahora, hay un problema con el controlador. El controlador no sabe o no siempre es consciente de, detrás de su actitud controladora, lo que busco en el inconsciente o lo que me volvió un controlador es la búsqueda de reconocimiento. Ese es como el movimiento inconsciente. Deja de hablar de mí. Claro, si yo, por ejemplo, analizo el perfil de la persona, voy a encontrar en ciertas actitudes que tiene la necesidad inconsciente de la validación y el reconocimiento. ¿Quién quiero que me valide? El infame o la situación infame a la que me estoy enfrentando. No importa si esto tiene que ver con un jefe, con un socio, con un amigo, con una pareja, con un hijo. ¿Qué es lo que busco finalmente? Que esa frase que escribió la Dani se materialice y se cumple. Veo que nadie lo hace mejor que tú. ¿Ya? Ese es como el título honorífico detrás de, claro, el abanderamiento. Bueno, yo podría decir que existen distintos tipos de controladores. Acá yo podría, por ejemplo, ahora abrir un abanico, ¿ya? Pero antes de llegar al abanico, hablemos de cuáles serían los defectos del controlador, ¿ya? Lo que el controlador no ve, que se vuelve egoísta. No lo ve. ¿Y no lo ve por qué? Porque en su necesidad de que todo sea como él quiere, está pensando y anteponiendo su bienestar. No está pensando si el otro está de acuerdo, quiere o no quiere. Yo quiero que lo haga nomás. Y que lo haga porque soy yo. Y eso es todo. Entonces, hablamos de egoísmo. Otro defecto del controlador, y cada vez que me toca atender perfiles controladores, mis frases hueonas son siempre las mismas. Yo siempre uso esta palabra para los controladores, y es una palabra que odian los controladores. Paciencia. Los mato cuando hablo de paciencia. ¿Cómo? ¿Y cómo hago eso? Ah, aparecieron los controladores.
Ay, Dios. Uy. No saben cómo estoy disfrutando esta reunión. Chucha, ¿quién me llamó de controlador? Ay, ¿Alguien me Dios. llamó? Ahora, otra cosa que tienen los controladores, cuando yo digo paciencia, ellos interpretan la palabra paciencia a esta weá fracasó. Oh, espérense, esto es importante, ¿eh? Te perdiste confesiones. Ya, ahí estamos. Entonces, cuando un controlador se tiene que enfrentar a la paciencia, colapsa. En ese mismo momento, así como, no puede estarme pidiendo eso. Interpretan, ahí va, que interpretan negativamente que esto, si le están diciendo paciencia, es como, no, esto está mal. Se ponen negativos, así de una. Carlos, y una pregunta, ¿qué pasa con un controlador cuando se enfrenta a otro controlador? Es una guerra de titanes. Como parejas, ponte tú. Claro, porque cada uno va a tener un punto de vista y por supuesto ellos son infranqueables, es decir, es que estás equivocado. No, tú estás equivocada. Entonces, No hay no, es que es muy difícil que haya un consenso. Gana la batalla de discusión aquel que presenta el mejor argumento. Y, espérate, una vez que presenta el mejor argumento, el controlador, en su enojo porque no le gusta perder, entonces prefiere retirarse. Es como, ok, sí, tienes razón, pero dejémoslo aquí. Y se retira, indignado. Porque te no dice, puede ser que otro tenga la razón. y si es que lo admite. Exacto. Entonces ahí se produce un efecto contrario. Cuando los controladores se enfrentan, ocurre que un controlador versus otro controlador, desaparece la empatía entre ellos. Oh. Ninguno de los dos es empático con el otro, es narcisismo total. Eso, ahí en la expresión del narcisismo se ve expresada en su máximo esplendor. Y claro, y se puede convertir en una competencia. Sí, claro. Ahora, las virtudes de un controlador. Un controlador que sabe lo que hace, por qué lo hace, cuándo y cómo, por qué, tiene todos los argumentos, es súper generoso. ¿Por qué? Porque ofrece algo que tiene probado y garantizado. Entonces no tiene problema en actuar de manera desinteresada. Comparte con los demás, pero por una razón muy obvia. Después de que termine todo esto, me lo van a agradecer. Entonces, por eso que yo decía que el controlador en el inconsciente va en búsqueda del reconocimiento y la validación, y lo hace a través de su expertise. Ahora, dije que el controlador, cuando yo le decía a un controlador paciencia, el controlador se desespera, pero un controlador es muy paciente en su opuesto complementario. ¿Qué significa? Que cuando un controlador tiene probados los tiempos para determinados procesos, sabiendo, conociendo los plazos, si tiene la certeza de que cumplido ese plazo se va a concretar tal y como él lo predijo, el controlador en esas circunstancias no tiene problema con la espera. No requiere que sea inmediato. Ejemplo de esto sería que le paso una receta al controlador y si mi receta está aprobada y la receta dice que es 1 hora y media de cocción, el controlador pone en el horno la receta y la 1 hora y media es sagrada. El controlador jamás va a interrumpir el proceso antes de la 1 hora y media. Porque conociendo los plazos probados, validados, no tiene problema con respetar los tiempos. Estamos hablando de una receta, obviamente. Entonces,
si sabe que ese es el tiempo adecuado para que la preparación quede perfecta, el controlador, ¿qué hace? Planifica. Entonces, si lo quiero tener para tal hora y se demora esto, el controlador en su planificación y en su organización prepara todo anticipado. Entonces, ¿tiene paciencia? Mucha paciencia cuando se trata de situaciones que están ya probadas. El controlador puede usar la empatía para comprender y compartir sentimientos con los demás, obvio, pero ¿cuáles son los requisitos para que se cumpla esto? Que para que pueda aplicar esta empatía y esta comprensión, el controlador debe conocer el resultado anticipado. Por lo tanto, me pongo en el lugar del otro sabiendo que esto es lo que se requiere para que se cumpla mi objetivo. El controlador no tiene problemas en ser honesto, es decir, tiene tanta certeza de los procesos, de los procedimientos, que el controlador podría decir, mira, como hablo de un controlador experto, ¿eh? Desde ese enfoque. El controlador experto diría, mira, no nos vamos a complicar, esta situación por ser viernes no se va a resolver, vamos a tener que esperar al día lunes, el día lunes vamos a presentar estos documentos a tal hora, esto se demora una tramitación de 24, 48 horas, por lo tanto el resultado siguiente viene aquí, bla, bla, bla. El controlador, cuando tiene expertise y dominio de un tema, entrega toda la información con honestidad y con mucha tranquilidad, porque sabe y conoce todos los tiempos. Entonces, ¿le cuesta a un controlador ser honesto? No. No cuando se trata de procesos, protocolos y cosas cotidianas. Si el controlador está creando una fórmula secreta que le va a traer éxito, algo que no quiere que los demás sepan, el controlador va a saber resguardar de manera sagrada y solemne aquella información que le resulta beneficiosa para su proyecto. Así es que en esta... Carlos, Sí, Moisés. estábamos sacando cuenta, me entendí, de que en el grupo hay el 99,9% de controladores y todo el mundo se cagaba de la risa. Y yo te pregunto ahora, ¿qué sería una persona no controladora? Porque parece que todo el mundo es controlador. Moisés, el ser controlador es una virtud. La ausencia de control también lo es. Lo que expliqué al inicio, antes de que tú ingresaras a la reunión, es dónde tengo que elegir actuar como controlador. Describí al controlador empresarial, al líder que se hace cargo de gestiones, al que organiza, planifica, ejecuta, ese que necesita que bajo una rigidez de operaciones coordinadas se produzcan resultados. Por lo tanto, todos tenemos algo de controlador, ¿ya? Y por eso mencioné los tipos de controladores. Y aquí podríamos empezar a desglosar. No, si está bien, Carlitos, si yo escuché toda esa propuesta, pero me gustaría, ¿cómo se llama?, tener no sé, un bosquejo de un no controlador, o sea, una persona no controladora en estas sociedades. ¿Cómo sería? No cacho cómo sería, fíjate. O sea, ¿cuáles serían las características? Ok, déjame terminar los tipos de controladores y hablamos un poco de las personas permisibles, los colaboradores, los flexibles, que son el opuesto de un controlador. Tipos de controladores. Está el controlador autoritario, ese que tiende a imponer su voluntad y autoridad por sobre los demás. Hablamos de control absoluto. Entonces, este tipo de controlador, el autoritario, tiene la tendencia a la manipulación.
porque se tiene que cumplir tal y como lo dice. Está el controlador perfeccionista, que busca estándares de calidad o que busca cumplir expectativas, no tan solo propias, ¿ah? Recuerden que el controlador también está pensando en el entorno, sobre todo cuando el controlador está en una empresa donde se tienen que cumplir objetivos, procesos de producción. Entonces, claro, controlan los detalles, son críticos, son exigentes, pero están basando todo este control en el perfeccionismo, en el hacer las cosas bien. El controlador manipulador utiliza siempre estrategias. Es el que le dice a uno una cosa para que se mueva en ese sentido, al otro le dice otra en otro sentido, pero los deja todos funcionando. El manipulador siempre es persuasivo y suele engañar, ¿ya? Pero siempre consigue hacer lo que quiere. El controlador emocional, hablamos de el que entiende cómo funcionan los sentimientos de las personas. Entonces, utiliza la empatía como recurso de explotación. Este controlador emocional necesita saber cómo la persona siente, cuáles son los puntos fuertes y vulnerables de una persona. Por eso aquí es donde yo explicaba antes que la empatía utilizada negativamente o en exceso podría tener dificultades. Aquí en el controlador emocional, el que entiende cómo piensa una persona y siente una persona, aquí aplica. El controlador obsesivo, que es siempre el obsesivo es demasiado en extremo rígido y detallista. Combina estas dos situaciones. No cede el control, le cuesta adaptarse al que es obsesivo, al que ha establecido lo que decíamos de los protocolos rígidos. Está el controlador pasivo-agresivo, ¿ya? Que en el fondo también es un tipo de manipulación porque controla de manera indirecta y disfrazada. Se parece mucho al manipulador. La diferencia es que usa comportamiento de sabotaje y en algunos casos agresión para mantener el control. Ejemplo de esto sería que se enoje. Ah, ¿me estás diciendo que soy mala persona? Ya, ok, soy mala persona. Y utiliza como la subida de tono, la subida de voz para tratar de imponer. Y el último de la lista, que es el que describió la Pamelina, cuando describe al controlador narciso, ya que el controlador narciso está buscando admiración y atención constante. Necesito carisma y encanto personal para lucirme y quiero que me vean como una persona buena, como alguien que logra objetivos y siempre pensando como en un bienestar común, porque el narciso tiene la tendencia a querer quedar bien con todo el mundo. Entonces, las personas en oposición a perfiles controladores, y por eso que les decía que esto todo lo tenemos de alguna manera, pero también tenemos estas otras cualidades que al escucharlas probablemente también le hagan sentido. Y aquí es donde se van a dar cuenta que hemos explorado matices, hemos adoptado conductas o comportamientos, pero estos comportamientos no definen que seamos 100% controladores. Si es que alguien en algún momento dijo, chuta, parece que yo soy muy controladora. No, no es así. Lo opuesto a un controlador es una persona permisiva o permisible, ¿ya? Que permiten que otros tomen decisiones, que expresen su voluntad, una persona que escucha opiniones. Todos hemos hecho esto también, de preguntarle al otro, ¿y tú qué piensas? ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu enfoque? Por lo tanto, el opuesto al control es esto, la capacidad de permitir que tomemos decisiones en conjunto. El permisivo es, en el fondo, es el que permite que el otro exprese su voluntad. Después está el perfil colaborador, la persona que valora la participación y el aporte de los demás, el que quiere escuchar
quién está dispuesto a trabajar en equipo y quién quiere compartir responsabilidades. Yo me hago cargo de esto, tú te haces cargo de esto otro, y en conjunto conseguimos resultados. Otra actitud opuesta al control es la flexibilidad, la capacidad de adaptarnos y ajustarnos a ciertas situaciones. Esto para que en la flexibilidad todos tengamos oportunidad de participación. Otra actitud positiva, opuesta del control, es el empoderamiento, cuando en algún momento hemos estado reforzando a alguien su autonomía y su capacidad de decisión, el tú puedes, hazlo tú, tranquila, te apoyo, te doy el espacio, desarróllalo, gana confianza, participa, es decir, el que empodera. Todos hemos tenido actitudes de empoderamiento. El respetuoso, ¿ya? Una actitud respetuosa también se valora, que esto es opuesto a tener el control. Cuando alguien falta el respeto, interrumpe o quiere llamar la atención, eso es lo opuesto del respeto. El perfil respetuoso somos nosotros cuando alguien está exponiendo en una reunión, no importa si esto es colegio, una asamblea de comunidad, de barrio, una reunión laboral, una junta de vecinos, una asamblea en una iglesia, en un templo. La capacidad de escuchar y respetar los derechos y las opiniones que tienen los demás, aunque sean diferentes de las nuestras. Cosa que normalmente esto es lo que yo promuevo en el grupo, que todos tenemos la posibilidad de expresar puntos de vista diferentes. No se trata de quién tiene la razón, sino que más bien es un intercambio de ideas y opiniones. Por supuesto, aquí en algunos casos, vamos a tener mucha determinación a nuestro enfoque y nuestra manera de pensar. Otros van a ser más flexibles, como no me convence ni lo uno ni lo otro, y va a estar el opuesto a lo que yo pienso. La idea, ojalá, y eso siempre quedara plasmado en este grupo al menos, que no juguemos a tener la razón, sino que, como se ha dicho muchas veces, exponemos desde un enfoque, a veces extremo, pero si miramos el otro extremo, podemos sacar conclusiones interesantes que nos invitan a la reflexión, y de estos extremos podemos llegar a puntos intermedios. Otro aspecto diferente del controlador es el que promueve la confianza en sí mismo y en los demás, y que no necesito controlar nada. Es decir, pongo mi fe, y cuando digo fe, hablo de mi confianza, del respeto y acepto que las personas van a aportar desde su integridad, y que no requieren una supervisión, sino que más bien cuentan con una libertad para poder actuar. Entonces, todos hemos tenido también comportamientos distintos y diferentes de ser controladores. Esto es como para entender. Aquí, por todo lo que he expuesto, se van a dar cuenta que sí, hemos actuado de una manera, pero también hemos actuado de la otra. Y lo que es importante entender es los prismas, los matices de equilibrio, que a veces es bueno una situación, en otros momentos es bueno otra, y que aquí es donde nos tenemos que mover, aquí es donde podemos encontrar paz, tranquilidad y armonía. Bien, niños, vamos a dejar esta reunión de hoy hasta aquí, van a ser las 9. Solo darle las gracias por escuchar. Si quieren romper con sus ansiedades, pueden trabajar los aspectos opuestos al control, el relajarse, y tener una vida más holgada, relajada, tranquila, serena. Podemos dedicarnos tiempo a nosotros mismos, no pasa absolutamente nada. Un gusto compartir con ustedes. Les veo en esta reunión el próximo martes, y que nos vaya bien. Nos vaya bien. Ujú. Gracias, Chao. Carlito. Que estén todos bien. Abrazos. Que estén Chaito, muy bien. gracias. Chao.